les va? Bienvenidos a este primer programa del ciclo 2014 de Actualidad Gremial, un espacio donde vamos a conocer las realidades de cada uno de los sindicatos de nuestra ciudad, donde vamos a hablar precisamente de las inquietudes de los trabajadores de Coronel Rosales. Y en nuestro programa con varios temas para abordar. Uno de ellos tiene que ver obviamente con el conflicto del sector docente en una semana de reinicio de clases que estuvo obviamente el sacudón de un paro de 48 horas. Y en las últimas horas también se conoció en nuestra ciudad, se presentó la mesa político-sindical de la sexta sección electoral. Serán algunos de los temas que estaremos abordando en este primer programa de Actualidad Gremial que comienza de esta manera. Están auspiciando Actualidad Gremial SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias Regional Puerto Rosales, Centro de Educadores de Coronel Rosales, adherido a la Federación de Educadores Bonaerenses. Estamos con los derechos de los docentes. Sindicato de Luz y Fuerza de Punta Alta, en defensa de los derechos del trabajador. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Seccional Punta Alta. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Seccional Punta Alta, en defensa de la escuela pública. Cielos rasos, divisiones, revestimientos, placas antihumedad. Instalamos Durlock y Blotting. Calidad y confianza en nuestro servicio. Ferretería Díaz, Murature 1130. Esta semana, sin lugar a dudas, el sector docente nuevamente fue protagonista de los reclamos. Una huelga de 48 horas que se cumplió en el reinicio del ciclo lectivo 2014, luego del receso invernal. Isabel Roldanes, secretaria general de SUTEBA en nuestra ciudad, integrante de la CTA, quien analizó cómo se encuentra en líneas generales el sector educativo bonaerense. La situación docente en la provincia de Buenos Aires es de expectativa, estar alerta. Hoy transcurrimos el primer día de las 48 horas de paro, con un acatamiento de un 98%, por algunos puntos que cuando se firmó el aumento salarial quedaron sin resolver y a la fecha no han tenido respuesta. Entre ellos tenés lo que es el fondo por escuela, el 50% del fondo educativo que llega a los municipios, que se pedía que explícitamente el 50% fuera infraestructura de las escuelas. En lo que hace a nosotros es el problema del idioma, que hay algunas prestaciones cortadas y otras que siguen cobrando el plus y cada vez son más altos. Y también el problema de comedores escolares. ¿Cuál es la situación hoy por hoy en los comedores escolares? Porque del lado del gobierno se escucha que la situación está resuelta. En su gran mayoría sí, pero hay escuelas que, por ejemplo, nos han dicho concretamente en el distrito lo que es escuela 10 y escuela 7, que realmente ha habido el recorte y que no se los han devuelto. Con buena voluntad están tratando de que en realidad coman todos los chicos, pero realmente el cupo no se ha devuelto. Y en cuanto al aspecto salarial, hoy por hoy, están en una semana de conflicto. ¿Qué está reclamando hoy por hoy el Frente Gremial Docente Bonaerense? Mira, lo que nosotros tratábamos era que habíamos quedado en hacer una mesa que monitoreara cuál era el problema del índice inflacionario y demás. A partir de julio llegamos a 4 de agosto y esa mesa no se conformó, el resto de las mesas están trabajando normalmente, entonces eso es lo que planteábamos. Y recordamos que con el sueldo de agosto, es decir, en septiembre, tenemos que cobrar los que tienen más de 5 años de antigüedad el grueso del aumento, que aún no se cobró. Con este panorama de acá a fin de año, ¿qué vislumbra usted en lo personal? Hay que ver qué es lo que responde el gobierno provincial a estas demandas, que
a las cuales nos habíamos comprometido ambos. También había compromisos nuestros que hemos tratado de cumplir, lo que fue en realidad el recupero de los días de clases, con algunos acomodamientos en cuestión pedagógica. Eso se ha cumplido con normalidad. Incluso para los actos y demás se ha utilizado el menor tiempo posible para estar más tiempo en las aulas y atendiendo la diversidad de cada alumno. Falta lo que cumpla el gobierno y esperemos que en esta semana iba a haber algunas reuniones en eso. La CETERA a su vez le pide a nivel nacional un boleto educativo para nivel inicial, primario y secundario gratuito, y para el nivel terciario en un 50%. En el nivel inicial y primario lo que se pediría es gratuito para el alumno y un 50% para el acompañante, porque hay lugares donde la distancia es mucha y siempre tienen que ir acompañados de algún papá. También hay una situación con transporte, hay algunos chicos en la parte rural que no tienen el transporte y que, bueno, hay que ver de qué manera se llega. En el distrito tenemos algunos problemas en eso porque, por ejemplo, lo que tenemos como transporte serían los remises y no hacen toda la parte rural, sino todo lo que sea por ruta. Están auspiciando Actualidad Gremial SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias Regional Puerto Rosales, Centro de Educadores de Coronel Rosales, adherido a la Federación de Educadores Bonaerenses. Estamos con los derechos de los docentes. Sindicato de Luz y Fuerza de Punta Alta, en defensa de los derechos del trabajador. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Seccional Punta Alta. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Seccional Punta Alta, en defensa de la escuela pública. Cielos rasos, divisiones, revestimientos, placas antihumedad. Instalamos Durlock y Blotting. Calidad y confianza en nuestro servicio. Ferretería Díaz, Murature 1130. En nuestra ciudad se presentó recientemente la mesa político-sindical de la sexta sección electoral. Nació en Bahía Blanca. Es una conjunción de movimientos de trabajadores a través de sus sindicatos que acompañan el modelo que impulsa el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner. El acto tuvo lugar aquí, en las instalaciones del Sindicato de Luz y Fuerza. Al respecto estuvimos dialogando con su secretario general, Gustavo Mazzaferro. Anfitriones de un evento sindical, de lo que fue el lanzamiento de la mesa político sindical en la sexta ascensión, el lanzamiento acá en Coronel Rosales, y bueno, un pedido de los compañeros de Bahía Blanca que están al frente del lanzamiento de la mesa político sindical, de ser, si le podíamos ceder el lugar, y por supuesto le hemos cedido el lugar y hemos sido anfitriones de este evento que reunió a una parte del movimiento obrero que está defendiendo defendiendo de alguna manera el movimiento nacional y popular. Creo que son razones que los gremios no podemos mirar para otro lado en ese sentido. Obviamente que debemos plantear lo que esté mal, pero tampoco podemos mirar para otro lado y reconocer los cambios que hemos tenido con este gobierno, con el gobierno kirchnerista a partir de Néstor Kirchner, con el solo hecho de la ley de flexibilización laboral, la derogación de lo que significa esa ley, por nombrar algunas cuestiones como la estatización de la FJP y algo tan importante para los gremios como es la discusión paritaria, la discusión anual paritaria
con lo que significa una discusión paritaria, que no es solamente, como siempre decimos, la discusión de un salario ni de un porcentaje de un salario, sino son las discusiones de las condiciones laborales y de un convenio colectivo de trabajo luego que en la década 90 no podemos desconocerlo. Los convenios colectivos se discutían por debajo. Del 2003 en adelante, con la derogación de la ley, los convenios se discuten para arriba. Esto para los trabajadores significa todo, ¿no? El trabajador está amparado bajo el paraguas de un convenio colectivo de trabajo, de una paritaria y de una condición laboral. Sin embargo, hoy por hoy el bolsillo del trabajador se ve afectado por la situación coyuntural económica. Eso, ¿cómo lo analizan? Ahí está la cuestión, ¿no? Cómo debemos separar lo que es la discusión. Nosotros para tener un salario digno debemos tener discusión de paritaria. En la década del 90 no la tuvimos. Del 2003 en adelante pudimos los trabajadores, los gremios, poder tener en la mesa la discusión de paritaria. Esto nos permite tener recomposiciones salariales. Ahora bien, por eso decimos, reconocemos lo que está bien, que es volver a tener la discusión paritaria, y también cuestionamos lo que algunos llaman inflación, otros llaman especulación empresarial. Llamemos como lo llamemos, obviamente esto impacta directamente al bolsillo de los trabajadores. Y otro tema también que está en discusión en los últimos años es el impuesto a la ganancia. Esto también impacta directamente con las paritarias, ¿no? Cada porcentaje que acordemos en paritaria, si el mínimo no imponible no se mueve, obviamente va a impactar en esa recomposición. Bueno, estas son las cuestiones que hay que tener en claro, de reconocerle al gobierno lo que hizo bien, de haberle devuelto a los trabajadores lo que le correspondía, y también sentarse en una mesa de diálogo a decir, bueno, este es el reclamo de los trabajadores, como puede ser la mal llamada o no inflación y el impuesto a la ganancia. Históricamente el movimiento obrero ha sido la columna vertebral del peronismo, ¿no? En este caso representado a través de la gestión del gobierno nacional. Sí, vos bien lo decís, el movimiento obrero fue la columna vertebral del peronismo, nació en el gobierno de Perón, y Perón fue el que le dio a los trabajadores y los convocó a organizarse, a estar unidos, y a que el movimiento obrero debía ser uno solo, porque si no el capitalismo salvaje, y estamos hablando del año 40 y pico, y hoy si uno se pone a mirar la doctrina de Perón, hay muchas cosas que siguen vigentes. Y si una de las cosas que le dijo Perón a los trabajadores, que debían organizarse, que debían unirse y estar más fuertes que nunca, y ser unos solos en detrimento y en defensa de sus salarios, y en contra de ese capitalismo salvaje que, bueno, ya se veía en esa época que venía por los trabajadores, ¿no? La mesa político-sindical dijo presente durante un acto que tuvo lugar en las instalaciones del Sindicato de Luz y Fuerza. Referentes políticos, caso del Partido Justicialista, concejales del PJ Frente para la Victoria, dirigentes de la Mayo, de SUTAP, referentes políticos en general acompañaron la presentación formal de la mesa en Coronel Rosales. Y allí estuvo precisamente la Cámara de Actualidad Gremial. Nuevamente estamos acá caminando, haciendo militancia, haciendo los pasos que tenemos que hacer para los tiempos que vienen, unificando los trabajadores, unificando todos los criterios, las organizaciones sociales, mirando de cara al futuro, a un futuro que no va a ser fácil, a un futuro que lo vamos a tener que disputar muy cercanamente. Ya lo estamos disputando, ya vemos las situaciones, tan solo internacional,
vemos como que esto no va a ser fácil. Obviamente, como siempre, históricamente el movimiento obrero, la resistencia genuina de todos los argentinos, la resistencia en la recuperación de la dignidad, la resistencia en la recuperación del trabajo, la resistencia en la recuperación del futuro. Por eso, compañero, cuando dice tengamos memoria genuina por lo que pasamos, por lo que recuperamos, por lo que nos entendieron Néstor y Cristina y pusieron en práctica un modelo económico y la estrategia fundamental para que hoy millones de argentinos podamos ver descubierto la dignidad mediante el trabajo, volver a sentar a nuestros hijos y darle de comer, sentarle en la mesa y poder hablarle, que era lo que más sentíamos. Entonces, esto creo que no lo queremos cambiar, lo vamos a defender, lo vamos a profundizar. Esto, por eso les digo, los tiempos que vienen son muy definitorios. Se trata de nuestro futuro, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Creo que en esto tenemos que estar alerta y tenemos que estar plenamente movilizados, pero no de la movilización en los actos o de las marchas, movilizados plenamente en la discusión de la mesa, en afianzando, en hablando con nosotros, en convencernos, convencer a todos que este es el camino, que seguramente hay cosas para hacer, hay cosas que fallan, pero tenemos la posibilidad de seguir teniendo paritarias, seguir discutiendo, seguir planteando los problemas. Los están a la vista, las jubilaciones, la asignación universal por hijo, hay muchas cosas que se han logrado acá, que solamente tenemos que tener memoria, como dice el compañero, ver al lado nuestro que ya somos más trabajadores, que lógicamente hay problemas, hay que sostener un equilibrio mediante las negociaciones salariales, pero bueno, de esto se trata, somos partícipes de este presente y vamos a ser partícipes de este futuro. Están auspiciando Actualidad Gremial SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias Regional Puerto Rosales, Centro de Educadores de Coronel Rosales, adherido a la Federación de Educadores Bonaerenses. Estamos con los derechos de los docentes. Sindicato de Luz y Fuerza de Punta Alta, en defensa de los derechos del trabajador. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Seccional Punta Alta. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Seccional Punta Alta, en defensa de la escuela pública. Cielos rasos, divisiones, revestimientos, placas antihumedad. Instalamos Durlock y Blotting. Calidad y confianza en nuestro servicio. Ferretería Díaz, Murature 1130. Último bloque para esta primera edición del ciclo 2014 de Actualidad Gremial. Volvemos al tema docente. Los maestros fueron protagonistas en este comienzo de clases, luego del receso invernal, con 48 horas de paro. ¿Y cómo se vislumbra esta segunda etapa del ciclo lectivo? Bueno, hablamos del tema con Mirta Giorgetti, ella es secretaria general del Centro de Educadores de Coronel Rosales y es la máxima referente de la Federación de Educadores de la provincia de Buenos Aires en el distrito rosaleño. La parte restante que queda de este ciclo lectivo, avisoramos que va a ser bastante conflictiva, siempre y cuando el gobierno siga desoyendo nuestros reclamos e ignorando lo que ellos firmaron en un acta de compromiso, ¿no? Así que estamos muy fuertes, muy unidos. Esta lucha de los principios de fines de febrero, principios de marzo, nos unió mucho, hubo mucha información, el docente tuvo claro que su postura se veía reflejada en las decisiones del Frente Gremial Docente. Particularmente la FEB continuamente consulta a las bases y cuando vamos a un congreso llevamos el mandato del afiliado. No así los otros gremios que están dentro del Frente Gremial. Pero bueno, en estos meses de febrero-marzo se pudo ver que el docente, más allá del gremio en que está, la postura
de lucha es la misma. Lo que pasa por ahí cambia la metodología de cada gremio, ¿no? Y bueno, pudimos lograr una unión. No festejamos nosotros la FEB el porcentaje de aumento que nos dieron. No decimos que fue una oferta superadora, fue superior a la primera que nos dieron, pero en realidad no fue superadora. La prueba está que llegamos al mes de julio con muy desinflado ya el salario y con una inflación muy grande, ¿no? En la última medida de fuerza fueron varios los puntos que se reclamaban desde el sector docente, y uno de ellos estaba vinculado con la creación de un nuevo cargo, la de preceptor en el ámbito de la educación primaria. Sí, en realidad es un cargo que hace mucho que la FEB lo venía solicitando. Está la reglamentación, está todo preparado, pero lo que no existe es la autorización para la creación del cargo. O sea, no está, dicho en otras palabras, no está el dinero para pagarle a ese docente. Esto es otro de los puntos que estamos reclamando desde el mes de marzo. Es imprescindible, con el problema social que hay en estos momentos. Se habla mucho en educación de una pareja pedagógica. El maestro está en el aula y el directivo o el preceptor o alguna otra figura que hay dentro de las escuelas secundarias colabora como pareja pedagógica en los aprendizajes de los alumnos. Bueno, preceptor de primaria estaría para conformar la pareja pedagógica en algunos momentos necesarios del quehacer docente de cada aula. Y así llegamos al final de esta primera emisión del tercer ciclo de Actualidad Gremial. El agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible que estemos en el aire con ustedes compartiendo este espacio, que tiene la finalidad de conocer y difundir las actividades de cada uno de los sindicatos de nuestra ciudad. El agradecimiento a Maxi Díaz en la edición y producción general. Con ustedes, Dios mediante, nos vamos a estar reencontrando la próxima semana en este mismo espacio. Auspiciaron Actualidad Gremial, SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias Regional Puerto Rosales, Centro de Educadores de Coronel Rosales, adherido a la Federación de Educadores Bonaerenses. Estamos con los derechos de los docentes. Sindicato de Luz y Fuerza de Punta Alta, en defensa de los derechos del trabajador. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Seccional Punta Alta. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Seccional Punta Alta, en defensa de la escuela pública. Cielos rasos, divisiones, revestimientos, placas antihumedad. Instalamos Durlock y Blotting. Calidad y confianza en nuestro servicio. Ferretería Díaz, Murature 1130.